Tú no. Cuando quieras empezar. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Buenos días, señores sinodales. Mi nombre es Edgar Alfonso González Salas. Soy estudiante del doctorado de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Internacional para la Cooperación de México. Y el día de hoy, 1 de septiembre del año 2015, estoy haciendo la presentación de mi proyecto de tesis doctoral, el cual lleva por título Análisis comparado de los sistemas de gestión pública en las entidades estatales y en las organizaciones estatales de Chile y Colombia. El tema que he seleccionado lo he hecho sobre la base fundamentalmente de que se trata de un tema de carácter muy polémico y muy global a su vez, como que tiene que ver con el desarrollo de los estados en todas partes del mundo. El tema de lo público y de lo estatal significa demasiado para la sociedad, para la población. Tener buenas instituciones o malas instituciones hace la diferencia entre un país que progresa y un país que no progresa. Hay distintos estudios que se han referido a este tema. El último, que ha sido muy conocido en la literatura, es el de ¿por qué fracasan las naciones? Y buena parte de las tesis que se han esbozado alrededor de este tema han sido precisamente que los países que tienen desarrollo o no tienen desarrollo están en función directa a sus organizaciones estatales. Entonces la relevancia de este tema es mundial, es un tema de una importancia enorme. ¿Cuál es la calidad de las instituciones? ¿Cuál es la dinámica de las instituciones? ¿Qué hace que las instituciones se muevan en un sentido o en otro? Las organizaciones públicas, los sistemas de gestión del Estado. La literatura ha sido abundante sobre este tema, sobre la importancia de los sistemas de gestión y de los sistemas de organización, generalmente por los organismos internacionales. Pero, adicionalmente a los organismos internacionales, también ha surgido una literatura importante en bloques regionales, como el caso de la OCDE, que ha venido generando un observatorio sistemático sobre los sistemas de gestión pública, analizando qué ocurre con todos los sistemas de gestión, con las organizaciones, y esto pues significa desde luego una cuestión importante a nivel regional en el caso europeo. En el caso de América Latina, la OCDE, en el caso de América Latina, paralelo a la OCDE o similar a la OCDE, obviamente no con el carácter de integración regional, sí se encuentran algunos organismos como el CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que ha venido desarrollando también o impulsando estudios comparados, discusiones comparadas sobre los sistemas de organización y gestión pública en América Latina. En el caso del GLAP, del Grupo Latinoamericano de Administración Pública, entre otras cosas liderado por México, que tuvo su origen en el INAM, pero que también convoca a buena parte de los países de Centroamérica, de América Latina, se ha venido también haciendo esfuerzos de discusiones y de análisis comparados sobre los temas de administración pública, y cada vez es más creciente la importancia sobre estos temas. Particularmente con relación al doctorado, en forma específica, este tema está asociado pues a muchas de las asignaturas, tiene que ver con temas de economía pública, tiene que ver con temas de la naturaleza en las organizaciones, con los sistemas presupuestarios, con los sistemas de gestión y administración de personal y de talento humano, es decir, con múltiples asignaturas que estuvieron en la espina dorsal del doctorado, lo cual hace justificable que este proyecto de tesis se haya escrito de esta forma. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que estamos persiguiendo con este trabajo? En primer lugar, poder tener una visión comparada a partir de los casos de Colombia y Chile de los sistemas de organización y de gestión pública, pero también desde el punto de vista global, lo que quiere decir que estos temas, y así se demuestra en el proyecto de tesis, no son exclusivamente de Colombia o Chile, sino que en Europa están los mismos dilemas, las mismas discusiones, en Estados Unidos, en Canadá, en todo lo que constituye América del Norte. Desde luego podríamos irnos también al Asia, hay ejemplos fundamentales que han sido de mucha relevancia, que han tenido influencia en prácticamente todo el mundo,
como el caso de particularmente de Nueva Zelanda, que ha sido un paradigma muy importante, todo el modelo anglosajón, que ha tenido enorme influencia en todas las discusiones de administración pública, pero que también se ha remontado pues, a los países emergentes, buena parte de los países asiáticos emergentes que han tenido un desarrollo industrial muy importante, se han convertido también en paradigmas de discusión fundamentales sobre los modelos de organización y gestión pública. Es decir, este es un tema, digamos, relativamente global. El caso de Chile y Colombia marca algunas diferencias. Queríamos hacer en los objetivos del trabajo un análisis más profundo, más a profundidad sobre estos dos casos, que tienen características contrastantes, pero que permiten demostrar algunas tesis fundamentales que están planteadas en la metodología del trabajo, como por ejemplo el hecho de que los modelos de intervención pública y la naturaleza de la intervención del Estado condiciona y en buena medida tanto el carácter de las políticas públicas como la naturaleza y la dinámica de las organizaciones, así como en buena medida los sistemas de gestión pública. Este era uno de los objetivos fundamentales de mostrar esta hipótesis que está planteada en el trabajo y es básicamente lo que el escrito de tesis desarrolla, cómo a partir de las lógicas de los modelos de intervención pública se van determinando la naturaleza de las políticas públicas y a través de esta mediación de las políticas públicas, la influencia que esto tiene sobre la naturaleza y la dinámica de las organizaciones públicas y el enfoque de los sistemas de gestión del Estado. Cuando se desarrolla la teoría del Estado mínimo, que tiene mucha fuerza en el caso chileno, especialmente asociado a la dictadura sobre los años 70, evidentemente hay un desmonte del Estado, hay una minimización de las estructuras burocráticas. Básicamente la idea es que el Estado interviene de forma marginal, que el mercado tiene un desarrollo muy importante, toda la teoría neoconservadora y neoliberal que se aplica de manera implacable en el caso chileno, bajo la férula de la dictadura militar. Eso obviamente tiene consecuencias sobre los modelos de gestión, en ese momento obviamente marcadamente autoritarios. El modelo de centralización, por ejemplo, es un modelo que con las raíces de la dictadura mantiene básicamente una funcionalidad del centro del Estado, que es el que controla realmente los territorios, sin que haya generación de autonomías territoriales propiamente dichas, como sí lo puede tener el modelo español o lo puede tener el modelo europeo en forma relativamente general, o el caso de América Latina con algunos otros países que contrasta el caso chileno, como el caso brasilero y el propio caso colombiano, que a pesar de que no es un Estado de carácter federal, sí tiene un desarrollo interesante de las autonomías territoriales, cuyas dinámicas se vieron comprometidas fundamentalmente por otros fenómenos que son los de la violencia, que mermaron, digamos, la importancia de esos procesos autonómicos de los territorios. Pero claramente el modelo de intervención en el caso chileno tiene esas raíces basadas en un modelo de intervención pública donde está la teoría del Estado mínimo como fundamento básico de la política pública. Y eso se traduce desde luego en la dinámica de las organizaciones y en los modelos de gestión pública que desarrolla el caso chileno. En cambio, en el caso colombiano hay un contraste grande porque el caso colombiano tiene unas raíces basadas en un modelo de intervención fuerte, en un direccionismo, en un dirigismo del desarrollo industrial, así como lo tuvieron varios países que compartieron el modelo CEPAL, de la Comisión Económica de América Latina, y cuando entra con alguna fuerza la ideología neoconservadora lo hace de una manera mucho más moderada en los años 90. Las organizaciones públicas mantienen unas lógicas que contrastan con las lógicas del Estado chileno, son estructuras mucho más diversificadas, más especializadas, aunque entra la privatización, nunca lo hace con la fuerza del modelo chileno. La política de centralización y las dinámicas organizacionales y de gestión asociadas al territorio son marcadamente distintas. Hay un enfoque de una fuerte descentralización. De hecho, los recursos fiscales se hacen bastante importantes en cuanto a los modelos de transferencias hacia las entidades territoriales, o sea, el modelo de finanzas intergubernamentales es muy distinto que en el caso chileno, pero asimismo, bajo el influjo de la nueva gerencia pública y de los modelos de la nueva gestión orientados al mercado, entran muchos elementos de lo que significó la
la visión neoliberal del Estado mínimo. Por ejemplo, los presupuestos orientados a resultados, los convenios de desempeño, las políticas orientadas a la desregulación, la importancia de crear cuasimercados públicos, que son lógicas de gestión bien importantes, donde agentes públicos y privados compiten por recursos, o sea que la asignación de recursos está en función de las lógicas, digamos, de competencia. Y estos elementos entran con mucha fuerza, por ejemplo, en el caso colombiano también, al igual que lo podría tener el caso chileno a la larga, pero con un esquema mucho más moderado. ¿Cuáles han sido las conclusiones que se derivan de este trabajo, de esta escritura de tesis? En primer lugar, hemos podido comprobar la hipótesis que es relativamente original, que no ha tenido mucho desarrollo en la literatura, ni ha habido una línea específica de trabajo sobre ello, y es que los fenómenos de organización y de gestión pública están altamente influenciados por el modelo de intervención del Estado, por la política pública que subyace a ese modelo de intervención del Estado, y desde luego por las lógicas de la economía pública. Cuando estas lógicas de economía pública van orientadas hacia un esquema relativamente desregulado, los sistemas de gestión van a sufrir también un impacto importante en las lógicas de regulación. Eso se ve, por ejemplo, en el tema del talento humano, por poner otro caso, donde los sistemas de servicio civil tradicionales del enfoque weberiano, burocrático del siglo XVIII se quiebran y se pasa a un esquema básicamente de contratación por resultados o a sistemas de empleo al estilo anglosajón, pero no se tienen ya los sistemas de servicio civil tradicionales de la época francesa del pasado, sino que hay una ruptura fundamental en las lógicas de gestión, producto de esas nuevas lógicas de intervención del Estado y de política pública y del modelo de economía pública. Es una hipótesis que se demuestra a lo largo de todo el trabajo y eso es, digamos, un aporte importante en el análisis comparado. Lo segundo es también, como conclusión, observar que la globalización ha tenido una importancia fundamental en los sistemas de gestión pública de organización del Estado. El caso chileno y el caso colombiano lo demuestran, tienen orígenes distintos, está la dictadura de por medio, está el modelo neoliberal de por medio, en el caso chileno toda la afluencia del neoconservadurismo a partir de la dictadura del golpe de Estado desde 1973, que llevó pues a una drástica reducción, sobre todo hacia finales de los años 80, o a mediados, perdón, de los años 80 del Estado. Solamente con la caída de la dictadura ya sobre los años 90 se retoman nuevas lógicas, pero que en el fondo, si bien hubo un experimento bastante radical, luego se atempera y se modera y entra dentro de la lógica ya sobre los años 90 de lo que proponen los organismos internacionales. Las Naciones Unidas desde 1998, el Banco Mundial desde el año de 1998, pensando en que el Estado no debe ser un Estado mínimo, sino que tiene que ser un Estado eficaz independientemente de su tamaño. Y en contraste con eso, el Estado colombiano, que tiene un desarrollo totalmente distinto, una lógica diferente, no hay una dictadura militar, hay un sistema entre comillas relativamente democrático, más formal que real, pero de todas maneras unas instituciones que mantienen su vigencia, entra al final en unas lógicas muy parecidas a las del modelo chileno, sin haber pasado por un proceso de neoconservadurismo del mismo corte o del mismo extremo del Estado chileno. ¿Esto ocurre por qué? Porque hay unas tendencias marcadas en toda la región de América Latina que son compartidas y que son recicladas a través de distintos mecanismos, no solo el consenso de Washington de principios de los años 80, sino también reciclados por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por el Sistema de Naciones Unidas, por los mismos grupos consultores que recorren los distintos países. Hay distintas correas de transmisión por las formas y las lógicas de los bloques de poder que van asimilando demasiados conceptos similares que pueden ayudar a mantener el statu quo en la organización de los estados, y esto hace que fluya, digamos, dentro del marco de la globalización, unas ciertas lógicas similares en las estructuras de organización y de gestión de los estados. La tesis entonces concluye también con este punto, que es una cosa bien importante, sin que, y esa es otra conclusión importante, pueda decirse de que todo sea uniforme. Hay unas particularidades que tienen los países, hay unos contrastes, hay una historicidad que entra a jugar un papel
analítico muy significativo en lo que son las dinámicas de los sistemas de organización y gestión pública, que son reivindicados en el escrito de tesis que se propone. Por último, la conclusión final es que las organizaciones y los sistemas de gestión públicos han venido mostrando unos rasgos característicos que son puestos en exposición en el trabajo de tesis: la creación de los cuasimercados, los esquemas de asociación público-privados, los manejos de presupuestos por resultados, que son muy significativos tanto en el caso chileno como en el caso colombiano, sistemas de servicio civil que ahora retoman algunos elementos de orientación también a resultados, así como sistemas de estabilidad viejos del modelo burocrático weberiano, lógicas de contratación orientadas a que el sector privado juegue un papel más activo en la definición de la provisión de bienes públicos, el papel de la gestión de la comunidad en los esquemas de gestión pública, que se van volviendo cada vez más importantes, los dilemas de descentralización y centralización de los estados. O sea, hay una serie de rasgos que son puestos de relieve como una fisionomía organizacional, institucional y de gestión, que son un aporte bien importante a la comprensión de lo que son los estados modernos. Bien, esto ha sido todo de mi parte. Me despido no sin antes agradecer su tiempo y atención prestada durante este video, y agradecer especialmente a los señores sinodales el papel, el tiempo que han tomado en la lectura de tesis, sus aportes que han sido significativos, con base en los cuales fue factible rehacer algunos de los apartes del extenso trabajo que puse a su consideración, y desde luego a la Universidad Internacional de México por todos estos años de acompañamiento y apoyo a la doctora Beverly en su papel de directora de tesis. Agradecerle también muy especialmente, y a todas las directivas y autoridades de la universidad. Muchas gracias.